Presentamos La Biblia Habla, una serie de estudios bíblicos con el pastor Ervin Ochoa. Bienvenidos a la lección número 12 del curso La Biblia Habla. El tema de hoy es El juicio ha llegado. Los cristianos están familiarizados con la expresión juicio final. La Biblia afirma que habrá un juicio que en realidad tendrá varias fases importantes. Por la expresión juicio final entendemos un juicio general de todos los justos y de todos los malos. Jesús volverá al mundo al final de los tiempos para ejercer su poder de juez soberano. Este juicio, llamado público, universal, último, es necesario para justificar la divina providencia, glorificar a Jesucristo y alegrar a los justos. Vamos a iniciar con la pregunta número 1. ¿Qué acto serio y trascendental realizará Dios? Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 17 y verso 31. Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Entonces, el pasaje enseña que Dios ha establecido un día en la cual Él va a juzgar este mundo, y lo va a hacer por medio de Jesucristo. Sabes, en este mundo se han cometido todo tipo de crímenes. Mucha gente se ha salido con la suya. Han hecho lo que han querido con el fin de ganar dinero, obtener poder, etc. Pero Dios ha establecido un día en la cual Él va a pagar a cada una de estas personas de acuerdo a sus obras. Ahora, la pregunta número 2 dice, ¿y cuántos compadecerán ante el juicio? Vamos a ir ahora al libro de Romanos, capítulo 14, y versículo 10 y 12. Romanos 14, versículo 10 dice, «Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo». Versículo 12. «De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo». Entonces todas las personas, todo el mundo tendrá que dar cuentas de lo que ha hecho en esta tierra. Pregunta número 3. ¿Y qué se va a evaluar o juzgar en ese juicio? En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 10, dice lo siguiente. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Entonces, en el juicio no solamente se van a evaluar las cosas malas que hicieron los hombres, sino también las cosas buenas. Ahora, la pregunta número 4 dice, ¿cuáles son las 3 fases o momentos del juicio final? Vamos a leer 3 pasajes. La primera está en 1 de Pedro, capítulo 4 y verso 17. 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Hay una creencia popular que el juicio divino comenzará simultáneamente con buenos y malos. Pero la Biblia enseña de que el juicio de Dios inicia primero con su propio pueblo. Nota lo que dice el siguiente pasaje en 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Así que el pueblo de Dios juzgará a los malos, pero antes de juzgar a los malos, ellos ya deberían de haber sido juzgados. Entonces, se debe entender de que la primera fase del juicio de Dios tiene que ver con juzgar primero a su pueblo,
Cuando Él termina de juzgar a su pueblo, entonces inicia la segunda fase, donde se juzga a los impíos, incluso a los demonios. Y la tercera fase la encontramos en Apocalipsis capítulo 20 y verso 9. Apocalipsis 20:9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. La tercera fase del juicio tiene que ver con la ejecución de todos los impíos, incluso los demonios. Entonces, para resumir, primera fase, Dios juzga a su pueblo. Cuando termina de juzgar a su pueblo, entonces inicia la segunda fase, donde se juzga a los impíos y a los demonios. Ahora, cuando termina esa última fase, entonces se ejecuta a todos los malos, incluyendo impíos y ángeles malos. Ahora pasemos a la pregunta número 5. ¿Quién es el juez? Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí el profeta Daniel ve una visión del trono de Dios el Padre, donde él se presenta como el juez de todo el universo. Sin embargo, mira lo que dice San Juan capítulo 5 y verso 22. San Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó al Hijo o entregó al Hijo. En otras palabras, la Biblia nos enseña que aunque Dios el Padre es el juez, Él le ha dado al Hijo la oportunidad de juzgar al mundo. Es por eso que tú vas a encontrar pasajes que se refiere a que nosotros compadeceremos al tribunal de Cristo porque Dios el Padre le ha dado esa autoridad al Hijo. La pregunta número 6 dice, ¿en qué se va a basar el juicio de Dios? Apocalipsis capítulo 20 y versículo 12. Apocalipsis 20 y verso 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Así que el juicio de Dios se basa en las cosas que están registradas en los libros del cielo. Todo acto, toda actividad humana se lleva registro fiel de lo que se ha hecho en el cielo. Entonces no nos debemos preocupar porque Dios sabe todo lo que ha pasado. Incluso Él conoce las cosas secretas, las cosas que los hombres han intentado ocultar. Vamos al siguiente pasaje en Malaquías capítulo 3 y verso 16. Leemos, entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Así que aquí aparece un libro de memoria donde se registraban muchas cosas de los hombres. Otro pasaje está en el libro de los Hechos, capítulo 3 y verso 19. Hechos 3:19 nos menciona otro libro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Aquí se está hablando de borrar los pecados, así que hay un lugar, hay un libro donde se registran los pecados de los hombres y las mujeres. Pasemos ahora a la pregunta número 7. ¿Y quiénes son los testigos? En el libro de Eclesiastés, capítulo 5 y versículo 6, leemos lo siguiente. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos?
Aquí se le dice a una persona que tenga mucho cuidado qué va a decir delante del ángel. Sabes, los ángeles son los que llevan registro de todas las cosas que pasan en la tierra, incluso de todas las cosas que los hombres dicen. Sus palabras son registradas. Muy bien, la pregunta número 8 dice, ¿cuál es la norma usada por Dios para el juicio? Vamos a leer en Santiago capítulo 2 y verso 12. Santiago 2:12 leemos, y así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, ¿de qué ley es esta? En el verso 11, que es el verso anterior, nos aclara, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Querido amigo, aquí está hablando de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos serán la norma por la cual Dios juzgará a los seres humanos. Ahora la pregunta número 9 es interesante. Dice, ¿quién es el abogado intercesor? Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué lindo saber que Cristo, a pesar de que Él será el juez, Él también es el que intercede por nosotros. Él anhela que tú y yo seamos salvos. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2 y verso 1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cualquiera de nosotros como cristianos, como seguidores de Dios, podemos cometer alguna falta, algún error. Pero eso no significa que nosotros ya no podremos obtener perdón si nos arrepentimos. Aquí dice, hijitos, esto les escribo para que no pequen. Pero si alguno falla, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, Jesús está dispuesto a ayudarnos si resbalamos en algún momento. Mira lo que dice ahí mismo Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabes, todos nosotros hemos pecado en algún momento. La pregunta es, ¿qué hago yo con mis faltas y pecados? Si yo decido arrepentirme, si yo decido confesar mis pecados, entregárselo a Dios, pedirle perdón, entonces Jesús me puede ayudar. El problema es con aquellas personas que no reconocen sus pecados, no los confiesan y no se arrepienten. Y la última pregunta dice, ¿y cómo sabemos nosotros que en realidad habrá una justicia verdadera en ese juicio? Vamos a leer 2 Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué podemos tener la seguridad de que habrá justicia verdadera? Porque será Dios el juez, y Él es un juez justo. Otro pasaje está en el libro de Romanos, capítulo 2 y versículo 2. Romanos 2:2. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Dios no se complace con la mentira, la rechaza. Dios se complace solamente en la verdad. Mira lo que dice ahí mismo en Romanos capítulo 2 y ahora versículo 11. Porque para Dios no hay acepción de personas. Entonces, amigo, en el juicio de Dios, a Dios no le va a importar si es hombre o mujer, si es rico o pobre, si es una persona poderosa o no. Dios va a juzgar rectamente. Para ir cerrando, ¿qué debo hacer? Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 12 y verso 14. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o ya sea mala. Así que debo tener claro de que el juicio es algo que nadie se va a escapar. Todos tendremos que dar cuentas en algún momento. Mira lo que dice el versículo 13 ahí mismo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios anhela que nosotros guardemos sus mandamientos, porque cuando tú lo haces, tú evitas de que se registre algo en tu contra. Pero recuerda, aun si tú resbalas y cometes alguna falta y buscas a Dios, le pides perdón, te arrepientes, le confiesas sus pecados, entonces Jesús te puede perdonar. Mira lo que dice San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. ¿Te das cuenta? Jesús te invita a escuchar su palabra y a seguirla, y de esa manera tú podrás enfrentar el juicio de Dios con confianza. Otro pasaje está en 1 de Juan, capítulo 4 y verso 17. En esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que cuando el amor de Dios se perfecciona en nuestro corazón, ya no tenemos temor al juicio divino, porque nuestra vida está conforme a la voluntad de Dios. El último pasaje que vamos a leer está en Hebreos capítulo 7 y verso 25. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está intercediendo por nosotros porque Él quiere que tú y yo alcancemos la vida eterna. Querido amigo, Jesús te está llamando y te está dando la oportunidad que tú lo aceptes como tu abogado, ya que Él es la única persona que te puede ayudar con tus pecados y tu vida pasada. Dale la oportunidad a Jesús y verás que cuando el juicio venga, no habrá temor porque Jesús está de tu lado. Entonces, querido amigo, ¿cuál va a ser tu decisión hoy con relación a Jesús? ¿Lo vas a rechazar? ¿Le darás la espalda o piensas mejor aceptarlo en tu vida? ¿No crees que vale la pena tener a Jesús a tu lado? ¿No quisieras que Él sea tu abogado? ¿No quisieras que Él te ayude con tus pecados y tu vida pasada? Si tú anhelas eso, ora conmigo. Padre Santo que estás en los cielos, solo tú sabes, Señor, quién está escuchando este mensaje. Tú sabes la necesidad que tiene esta persona. Pero en este momento, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. Solo tú sabes lo que hemos hecho en nuestra vida pasada. Pero, Señor, te pedimos perdón, te entregamos nuestros pecados y anhelamos que Jesús entre en nuestra vida, nos limpie, nos perdone y pueda ser nuestro abogado en el juicio final. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido el estudio número 12 titulado El juicio ha llegado. Yo soy el pastor Ervin Ochoa y te espero para la lección número 13 del curso La Biblia habla. Que Dios te bendiga.